Bien, primeramente saludos. En el día de hoy yo voy a discursar sobre un fenómeno que realmente ha afectado mucho a la política, a la democracia de la República Dominicana, que es el transfugismo político. La figura del transfugismo político ha generado grandes debates en torno a la libertad de participación política de las personas frente a un deber de lealtad política partidaria. La cuestión incluye tanto candidaturas a un puesto de representación como a representantes electos referente a la posibilidad de cambiar su afiliación partidaria. El transfugismo político es un fenómeno político considerado una extorsión o una distorsión del sistema democrático. Este se manifiesta por la lesión que produce a una organización política de traspaso de uno de sus representantes de escaños legislativos u otros cargos electivos a otro partido u organización. Según el Diccionario Electoral del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, IDHH, el concepto de transfugismo presenta dos caras. Primero tenemos la individual, que se manifiesta por la evolución ideológica del individuo y está ligado a la libertad o a su libertad irrenunciable. Y una segunda cara, que es la que se presenta cuando el cambio no se produce fuera de las instituciones políticas representativas, sino dentro de ellas. Y por lo tanto, el protagonista está investido de un mandato representativo. El planteamiento de las democracias del mundo es, por una parte, si se considera un escaño o una plaza ganada, un derecho individual, o por otra parte, podría considerarse como un derecho del partido que lo postula. En la República Dominicana nos debatimos ante una disposición que no responde a ninguna tendencia mundial y más bien luce que fue diseñada eh, no para sancionar al tránsfuga, sino, o sea, no para sancionar al tránsfuga con la pérdida del escaño ganado, como ocurre en distintos países, sino para sancionar sin juicio previo con la inhabilitación de los derechos fundamentales de ser elegidos a los precandidatos no electos, como pretenden algunos. En la mayoría de los países demócratas del mundo, esta práctica es indeseable, mas realmente no está sancionada. Y es común ver cómo bloques parlamentarios o los bloques legislativos se alían y fraccionan con independencia de los partidos que lo postularon. Por ejemplo, en España, las salas del Tribunal Constitucional han declarado inconstitucional toda sanción tendente a limitar o perder espacios de representación individualmente considerados. En México, de igual forma, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este mismo sentido. En cuanto a la República Dominicana, existe una disposición expresa de la ley de partidos, que es la ley de partidos 33-18, específicamente en su artículo 49, numeral 4, que habla sobre las disposiciones de los requisitos para aspirar y ostentar una candidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político. Según este artículo, se requiere que el aspirante a una candidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para ese mismo evento electoral. De aquí se desprenden dos consideraciones muy importantes, que son, la primera es que los precandidatos no tienen restricciones de ser postulados por otras organizaciones políticas,
Y una segunda, que una vez electos para el cargo, no está prevista ninguna sanción en caso de que el candidato elegido cambie de organización política. En su artículo o en el artículo 2 numerales 5 y 6 de la ley 15-19, cuando define el transfugismo y el tránsfuga, expresa, expresamente se compromete con el concepto de que aquellos representantes que traicionando pactan con fuerzas políticas eh, son tránsfugas o estos se considera como transfugismo. Los precandidatos que no han sido nombrados, nominados ni postulados a ningún escaño ni posición por el partido, todo por el contrario, el partido ante su inscripción como precandidato escogió por mayoría a otro precandidato, entonces si estos deciden partir hacia otro partido, organización o movimiento político, no se considera como transfugismo por no ser oficialmente candidatos a cierto escaño por cierto partido. Finalmente, desde mi punto de vista, en cuanto a los efectos del transfugismo, cabe diferenciar algunas consecuencias en función de su objeto, obviamente. En primer lugar, el transfugismo repercute sobre la totalidad del sistema constitucional, produciendo efectos generales sobre su funcionamiento. Entre estos efectos perjudiciales, cabe destacar el falseamiento del resultado de las elecciones, que a su vez produce una sensación de fraude en el electorado. Y también el debilitamiento del sistema de partidos, que es la base del sistema legislativo actual. También tenemos la inestabilidad del sistema, el fomento de la corrupción y la pérdida de la credibilidad de la clase política, todo lo cual redunda en perjuicio de la cultura democrática. Concluyo con una frase célebre que expresó el político, periodista y magnate de la prensa y de los medios estadounidenses, William Randolph, donde expresaba que un político hará cualquier cosa para conservar su puesto, incluso se convertirá en un patriota. Es todo.